Si tenés ganas, sí, si no, no. Ahora. Bueno, ya estamos acá en adelante, como todos los miércoles. Hoy tenemos de invitada a Nicole González, especialista en derechos humanos, más conocida por ahora como la rubia peronista. Así que los invitamos a compartir desde Facebook en vivo este programa de radio y bueno, y esperamos sus comentarios. Seguimos en adelante. ¿Lo pusiste? Y como habíamos anunciado, tenemos en el piso acá, nos está acompañando en el programa de hoy la doctora Nicole González. Nicole González, bueno, como bien decía Carmela hace un rato, es por ahora más conocida como la rubia peronista, es una militante del campo nacional y popular que tiene posturas muy claras, muy concretas y muy elocuentes a la hora de hacer un diagnóstico, por lo menos, del estado de situación en el que nos está metiendo Mauricio Macri con su gobierno. Así que, bueno, Nicole, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. Y hay mucho para charlar, ¿no? De política nacional. Como vos decías, bueno, ella se define como una luchadora de la justicia social y la igualdad de oportunidades, ¿verdad, Nicole? Y como vos también bien decías, es una mina que se planta firme y fuerte, y lo vimos el otro día, no casualmente juzgando a este gobierno, sino cuando tuviste que compartir un programa con Guillermo Moreno, que se plantó cuando Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior, dijo que Cristina no era peronista, o quiso insinuar que Cristina Kirchner no era peronista. ¿Es así? Así es. Yo ya lo había escuchado en alguna otra intervención, como que lo deslizaba, entonces quise que lo diga realmente, porque no podía creerlo. Y finalmente sí, lo sostuvo el señor. Bueno, ¿Y después, no te achicaste? No, para nada. Y el video fue mucho más contundente que lo que mostraron los medios hegemónicos, porque lo recortaron, obviamente. Solamente lo que les importaba era la expresión de Moreno, y obviamente no iban a poner la defensa a Cristina Fernández de Kirchner. El programa de Intratables lo levantó. Y lo que a mí me había causado gracia es que yo incluso le pregunté qué opinión tenía de la CGT, y el señor Moreno dice que en realidad él de compañeros no habla. Entonces le digo, pero ¿cómo? ¿Estás dudando del sentido de pertenencia peronista de Cristina y no dudas del peronismo de estos que yo denomino garcas? Y lo voy a decir acá, sí, ¿por qué no? Sí, podés. Cagones, garcas y traidores, que esa para mí debiera ser la sigla de su institución en este momento, cuando nos quedamos sin ministerio de trabajo, cuando hay un ajuste infernal para los trabajadores, que el que no perdió el trabajo tiene miedo de perderla, paritarias cerradas y demás, y ellos están como en otra sintonía. Entonces el señor Moreno entiende que de ellos no habla porque ellos son sí compañeros, y Cristina Fernández de Kirchner, con su impecable gestión de 12 años, que nos puso número 1 en el mundo en cuanto al respeto y el reconocimiento de los derechos humanos, para el señor no lo es. No, quedó clara tu posición, muy contundente. Contundente sobre todo porque, Cristina fue la presidenta que, frente a todos los cuestionamientos, en parte seguramente de los sectores corporativos, que recibió la gestión de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio, aún así el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo a Moreno en la función pública y obviamente que como peronista lo que uno mayormente espera, supongo, hablando de cómo en la lógica de la lealtad del peronismo, me imagino que lo que menos espera es la gratitud. Totalmente. La gratitud a todos esos años que Guillermo Moreno salió a la luz pública, ejerció un rol de gobierno y sigue haciendo política gracias Además, a eso. para los que no somos peronistas, pudimos revivir o vivir por primera vez en el gobierno de Néstor y Cristina esa bonanza que uno sabía por los libros de historia del peronismo. Entonces, claro que no lo vimos reflejado en el gobierno de Menem. Entonces, cuando fue el gobierno de Néstor y Cristina, pudimos ver lo que para muchos es, y palpar y sentir y vivir y recibir los beneficios de lo que para muchos significaba el peronismo. Totalmente. Y eso puso en revalorización el peronismo, el kirchnerismo, ¿no? Totalmente. Y es un Lo peronismo. profundizó, digo yo, lo ayornó. Sí, Lo ayornó, totalmente, sobre todo después de la etapa de menemista que había echado por tierra todo lo que significaba la justicia social. Un peronismo verdadero con vocación frentista que ampliaba y no intentando replicar esto que de alguna manera expresó Moreno
tratándonos de alguna manera Sí, porque sectaria. además habló de los otros aliados partidos. Totalmente, se refirió despectivamente a otros momento, partiditos como si él fuera ahora un partidito grande, Claro. pobrecito, que está con intenciones de ser presidente. Bueno, una mala actitud. No, Una tachadura baja. ahí para Moreno, compañero de mal. Caput, pero Ya va a recapacitar, vamos ya a va a pedirle recapacitar. que cambie la actitud. Sí. Bueno, y otro tema polémico que vimos, estuvimos haciendo archivo de Nicole, bueno, en materia de derechos humanos hay muchos temas polémicos en este gobierno porque han pasado de todo. Ayer, por ejemplo, lo meten en preso a Grabois porque fue a defender a compañeros de la CETEP que estaban defendiendo ciudadanos senegaleses que por vender en la calle los metieron presos, ¿no? Y termina preso el abogado representante de estos muchachos. Y digo, eso es un caso, ¿no? Totalmente. De los que nos estamos acostumbrando a vivir en democracia, ¿no? Yo, más que nada por la La idea era que hable ella, ¿no? Pero claro, para cerrar la pregunta... No podía meter una, Ay, yo estaba... no, sí, acá estoy. No, bueno, que Lucas es abogado también. Sí, entonces pero tiene digo, a eso iba también esta situación que describe Carmela. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos hoy en la Argentina? Mauricio Macri, no nos olvidemos que dijo que los derechos humanos para él son un curro, ¿sí? Ya ahí Y en entramos eso fue sincero, la ¿no? definición. Fue sí. sincero. Sí. Fue como así cuando dijo que íbamos a tener un cambio, también fue sincero porque tuvimos un cambio, claro que negativo para las clases trabajadoras, obreras, y muy positivo para las grandes clases altas, vamos a llamarle, y empresariales que, bueno, la están juntando realmente en pala y lamentablemente se la llevan afuera, porque eso es lo que está ocurriendo. Es mentira esa idea que nos quieren hacer creer que estamos como en una crisis generalizada, cuando Lilita Carrió dice que ella está endeudada, cuando la señora María Eugenia Vidal dice que ella se endeudó desde que es más pobre, se empobreció. Habrá hecho una mala inversión porque gasto no debe entonces, tener. la deducción es la siguiente: si la señora en ¿cuántos? 3 años ya casi de gestión se empobreció teniendo el sueldo que ella tiene, es que evidentemente no sabe administrar sus recursos, y si no sabe administrar sus recursos, ¿cómo administra la provincia de Buenos Aires y cómo Tampoco pretende sabe, administrar la nación? En ese sentido, volviendo al punto de los derechos humanos, estos que Mauricio Macri consideró un curro y que tanta felicidad nos han dado a muchas personas, ¿no? Considero que el retroceso que pretenden instalar es terrible. Hay leyes, por ejemplo, vigentes en nuestro país, leyes de cupo laboral. Tenemos ley de cupo laboral trans, ley de cupo laboral para personas con discapacidad, ley de cupo laboral para el patronato de liberados. Ninguna de las 3 leyes se está cumpliendo en este momento. María Eugenia Vidal tiene vigente esta ley de cupo laboral trans desde el 2015, que fue el último regalo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Caricia, que dejó el kirchnerismo para esta comunidad tan vapuleada, que tiene un promedio de vida de 35 años, lamentable, que están casi obligadas a ejercer la prostitución, porque en la actividad privada no les dan un puesto de trabajo. Entonces esto significó una fiesta, pero una fiesta que duró muy poco, porque María Eugenia Vidal nunca cumplió esta ley que está vigente, y que el incumplimiento está acarreando está acarreando muerte, porque las chicas están expuestas en una esquina. Se ha recrudecido muchísimo también el trato de los policías para con ellas, las reprimen, les sacan la recaudación, las llevan presas. O sea, en ese sentido es terrible. Pero no solamente obviamente se meten con los derechos humanos de las personas trans, se meten con los derechos humanos de todos y todas, cuando, por ejemplo, los servicios, luz, agua, gas, son derechos humanos básicos. Exacto. Que el Estado está obligado a proveer. ¿No es? Está obligado, artículo 75, inciso 22 de la Constitución, le da jerarquía, doctor, me sigue, a los tratados de derechos humanos. No da más, lo retamos, ¿sí? No da más. Sí, tiene jerarquía constitucional, entonces el Estado está obligado internacionalmente a garantizar a las personas estos servicios. ¿Cómo puede ser entonces que a las personas les estén cortando los suministros por falta de pago, porque tienen que elegir entre comer o pagar la luz o pagar el gas? O sea, el avasallamiento a los derechos humanos es palpario, o sea, cualquiera se da cuenta. O sea, está bueno lo que decís, porque cuando uno habla de derechos humanos, en general lo remite a violación. Solamente a las causas de lesa humanidad. Exacto. Y sin embargo, los derechos humanos son mucho más amplios. Muchísimo más amplios. Así que en toda la agenda de derechos humanos hay violaciones manifiestas. Ahora, usted en carácter de máster en derechos humanos, o sea, tengo entendido, bueno, los derechos humanos son, digamos, violados únicamente en cabeza del Estado, con lo cual
¿cómo te cae a vos cuando algunos dicen en realidad queremos derechos humanos para todos, para de alguna manera justificar, no sé, el revanchismo, el ojo por ojo, o la justicia por mano propia? O sea, viste que algunos dicen los derechos humanos son ellos para los tienen chorros. derechos humanos y yo no Exacto. tengo. ¿Cómo ves eso vos como especialista en derechos humanos? Creo que la ignorancia es la madre de los prejuicios, siempre. Entonces, se trata, con el tema de los derechos humanos, de garantizarle estos derechos frente al Estado, frente al incumplimiento del Estado. Acá el único responsable en este sentido es el Estado del incumplimiento. A eso voy, digamos, no sé cómo hacer para canalizar, porque siempre me hacen esa pregunta y dicen, yo no tengo derechos humanos y los derechos humanos no, los derechos humanos los tenemos todos y todas, pero tratamos de proteger, digamos, la integridad de los ciudadanos frente al poder del Estado, que obviamente es totalmente desigual. Entonces, en este sentido, me sorprende realmente que el señor Mauricio Macri y la señora María Eugenia Vidal no hayan sido denunciados internacionalmente, porque por este tipo de violación están totalmente en condiciones de ser denunciados, así que no sé, tiento a algún colega en la materia, Pero es muy bueno tu aporte desde lo jurídico, porque es el sostén que, digamos, de alguna manera, que lo diga alguien versado en el derecho, de alguna manera puede explicar por qué los derechos humanos son violados en cabeza del Estado, y por qué también el Estado está obligado internacionalmente, porque la Argentina en este caso es responsable. Totalmente. Y puede caer en responsabilidad internacional por estas violaciones. Totalmente. Que bueno, que no es menor. Y a eso también quería seguir preguntando sobre el tema. ¿En qué situación creías que estábamos en materia de derechos humanos en el gobierno anterior? ¿En qué, si se quiere, instancia del derecho internacional estaba la Argentina parada y en cuál está hoy? Cuanto a organismos, mecanismos de protección. En cuanto al reconocimiento y respeto de los derechos humanos, te puedo asegurar, y ya es de público conocimiento, que nos posicionamos número 1 en el mundo. Recién ahora, en países como Alemania, está saliendo, que son de avanzada, supuestamente de vanguardia, está saliendo la ley del matrimonio igualitario. Nosotros hace cuántos años que lo tenemos, muchísimo. Ahora, obviamente, no sé si ustedes miran en estos medios hegemónicos vende humo, que están tratando ahí de chicanear y están tratando de generar, así como generaron esta conciencia en la gente, que inculcaron este odio hacia el gobierno anterior, ¿no es cierto?, hacia la gente que consume estos medios permanentemente. Ahora se ve una suerte de aparecen estos personajes como Babi Echecopar, como La Nata. Entonces, ¿Cómo puede ser que todavía estén? No, es que no están apareciendo. Lamentablemente estos seres habían como desaparecido y habían como que se cuidaban muchísimo más de lo que decían, porque sabía que había un Estado que estaba presente en esto, y ahora ante la ausencia de un Estado que entienda los derechos humanos como un curro, sienten la libertad de decir lo que se les cruce por la cabeza. En este sentido, yo denuncié a Jorge Lanata por sus expresiones en contra de la comunidad trans, y la denuncia de Jorge Lanata en el INADI, que el INADI es muy gracioso, porque el INADI, digamos, depende del Ministerio de Justicia, o sea, depende del Estado, o sea, son ellos los que tienen que dictaminar, o sea, en contra de una persona que obviamente es una persona tapada, cubierta, ¿no?, mandada a decir estas cosas. Entonces, en ese sentido está cajoneadita ahí la causa, así que les pido por favor a la gente del INADI, si es que no pretenden que yo haga una editorial al respecto, que dictaminen al respecto, porque obviamente proporcioné las pruebas. Él dijo que las personas trans, él se refirió primero a Florencia de la B, pero luego lo hizo abarcativo. Dijo que las personas trans no eran mujeres, que eran hombres disfrazados, que si él se sentía Napoleón, entonces lo tenían que tratar como Napoleón, o sea, desconociendo una realidad que realmente es muy grave, porque como yo les decía, es una comunidad que tiene un promedio de vida muy, muy, muy bajo. Son chicas que en su inmensa mayoría han sido expulsadas de su hogar a edad temprana, cuando eran adolescentes, simplemente por revelar su sentir. Y bueno, podemos decir que él es un orangután, que es un periodista disfrazado. Totalmente. Disfrazado que se mete con las personas más vulnerables, que eso es lo más lamentable. Es de cobarde, además, ¿no? Entonces digo, todos estos personajes, ahora otro también, ¿cómo es? Babi. Sí, no, me cuesta hasta nombrarlo. Sí, ese también. Hay un montón. Están todos ahora con la lengua floja, porque leche, sienten que pueden estos personajes asquerosos y repudiables para mi punto de vista,
pueden denigrar a las personas, descalificarlas. Babi Echecopar el otro día refiriéndose a una mujer como negra, villera, tortillera. ¿Cómo saben que, digamos, tienen un respaldo? No, también en este digo, sentido? ustedes que son abogados, pero Sí. digo, en la ley de servicio de comunicación audiovisual hay ítems sobre este tema, en la ley de derecho de También fue identidad. denunciado ahí, la Nata Digo, denunció en es muy totalmente, clara la ¿no? ley, digamos, en cuanto hay que cuidar y respetar y Exacto. la diversidad de géneros, a los Totalmente. niños. A los... Denuncias de un organismo como la Defensoría del Público, que obviamente No, la está Defensoría del Público no devotado. hace nada, realmente, Sí. no hace nada. Me llegaron a decir, no, pero eso él lo dijo en un móvil de Pamela David, tendríamos que ir contra Pamela. No, a ver, lo dijo él. Claro. Bueno, excusas. Pero y además si hay que ir contra Pamela David, hay porque que ir hay contra que la señora ir, Pamela digo, David, hay que- por supuesto, sí. en el sentido de que bueno, el rol que tienen ellos es hacer cumplir la ley y defender, bueno, Pero lo grave y lo triste de todo esto es que ellos con esos mensajes intentan generar odio entre las personas, intentan eso, como que la comunidad protegida por el gobierno anterior es como que ellos los toman como un blanco fácil de tirar, digamos. Es lamentable y es triste. El único organismo que sí, en este sentido, ha hecho algo y que vale la pena, ¿no? Sí, recalcarlo, decirlo, seguro. es la de Guido Lorenzino, que es el defensor del pueblo de la provincia. provincia de Buenos Aires, que sí cumple con la ley del cupo laboral. buenísimo. El único que cumple, así que un saludo para él, Ujú. le mandamos desde acá y La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, sí. Además, Ahora- cumple un rol muy importante en todo lo que sucede, en todos los avasallamientos que Todo. se están dando en la provincia de Buenos Aires. La Defensoría está haciendo un gran trabajo para denunciar, para pedir que se solucionen, por supuesto, dentro de sus limitaciones, ¿no? Pero ¿Vos crees que hay quizás una grieta que desde el poder, ya sea desde el poder político o desde el poder de los comunicadores sociales también, se está afianzando? Digo, ¿vos crees que hay como un recrudecimiento de estas expresiones, que de alguna manera... Que hay una grieta, Lo pero acaba de que, decir. pero Que que a la no- derecha, pero- chicos, le molesta la libertad. Claro. La derecha no la libertad, digamos. La libertad a ellos los conmueve, la libertad los preocupa, que las personas tengan voz, que las personas se expresen, que las personas salgan a peticionar como están haciendo a lo largo y a lo ancho del país, reclamando por absolutamente todo. Obviamente los medios no sale, por eso está mi misión siempre con el celular de tratar de cubrirlo todo. Digo, ellos bueno, no yo ahí quieren... difiero muchas veces cuando dicen la gente no hace nada, la gente Sí no que se hace, ¿cómo manifiesta. no? Y yo la verdad no recuerdo otro gobierno democrático popular que haya tenido tantas manifestaciones de repudio en contra, de protesta como este gobierno, y tantas manifestaciones tan masivas, Ujú. porque digo, algunos tenían cortecitos y estas cosas que están muy bien, que además lo hagan, no importa la cantidad, pero este gobierno ha tenido en su contra, no sé, ya 100 marchas Todos los masivas, días. digamos. En la sí, ciudad de La Plata, donde vivo yo, hoy había 3. Claro. Era lo de trabajadores de Mira. Astillero Río Santiago, que coparon el Ministerio de Economía como última salida, porque les pasan, como que les toman el tiempo, le dicen, no, te lo vamos a solucionar, y así están hace un mes. La policía los reprimió ferozmente hace 15 Sí, días, no salió en lo ningún lado recuerdo. tampoco. Lo recordamos porque sale por las redes sociales, que es el único medio donde El único. uno se puede informar. Digamos. Estaban también, los docentes, ¿no es cierto? Con este caso terrible que pasó en Moreno, de esta auxiliar que fue brutalmente torturada y demás. Y teníamos también el que te contaba de estas chicas, que por eso me gustaría Sí. nombrarlo acá, porque me conmovieron, porque digo, eran 10 pibas totalmente empoderadas, chicas de entre 15 y 20 años no más, bailarinas de la ciudad de La Plata, que cortaron una calle, también como medida desesperada, porque están a punto de cerrar la escuela de danza, por cuestiones edilicias, donde ellas toman clases. Sí, que Así empieza por cuestiones edilicias, temporarios, y totalmente. después Lo que le molesta termina también es el siendo arte, obviamente, la definitiva. expresión del arte y demás. Nos quieren bien sumisos, nos quieren bien, nos quieren bien pobres también, quieren mano de obra bien baratita para así traer las grandes empresas acá a explotar a la gente, entonces decir, somos una potencia a costillas del pueblo, ¿no es cierto? Sí. Esa es la realidad. ¿Y cómo se combate eso? Porque, o sea, es cierto que desde el poder se fomenta la grieta, que quizás a veces no es lineal también, porque yo no sé si, por ejemplo, toda la comunidad trans frío. está, digamos, inmiscuida en la causa de la reivindicación de sus derechos, si quizás está confundida y Como acompaña todos los medidas de docentes gobierno. tampoco están inmiscuidos Exacto. en la... Totalmente. Ahora, esa es la parte que uno... ¿Cómo se rompe no con entiende, ¿no? esa parte de la grieta? Cuando vos tenés gente que quizás
Va está en contra de desclasada. sus propios intereses, además. No, la gente... ¿Cómo rompes? Bueno, ahora hablan de romper el Y cerco, sabes ¿no? cómo Pero- siempre militando donde estés. Militando me refiero a Así. no haciendo un acto, pero vos estás escuchando estos predicadores de la hija putés, como le llamo yo, que están metidos en todos lados y que empiezan, no, pero esto está mal, pero nos tenemos que esforzar un poquito, porque acá, cuando escuchas eso, ahí nomás, no, mira, discúlpame, pero esto es así, así y asá. Hay una incapacidad también de las personas de reconocerse. De reconocer. ¿no? Tampoco hay que ser tan duros con las personas que están confundidas, digamos. No, hay de todo. Porque sí. de eso se trata, ¿no? Sí, Se sí. trata también de tener paciencia, lo Sí. dijo Cristina varias Pero veces. además hay gente que no tiene por qué tener determinado nivel de información y lo justo sería que no le mientan, que no le hagan el verso. Alfonsín hablaba del Digo, rol docente del militante, que es algo que hay que empezar a practicar y Exactamente. y con paciencia. Es que es así, hay que hablar mucho con la gente porque digo, la gente no tiene por qué saber o dar por hecho que cuando prende la televisión y hay un programa informativo que también debería cumplir con determinadas reglas porque es un derecho, el acceso a la información es un derecho que tenemos los ciudadanos y no deberían ocultarnos cosas los medios ni distorsionar la realidad como para que a nosotros nos llegue otro mensaje. La verdad que no es justo, digamos, ¿no? Porque bueno, hay gente que sale de trabajar de su casa a la mañana, se toma un tren, un colectivo, trabaja todo el día en una fábrica o donde tenga que trabajar, vuelve, hace el mismo trayecto, cena con su familia y a lo sumo tiene como única distracción ver un rato quizás estos programas que además te venden una realidad distorsionada, con lo cual no se los puede juzgar de ninguna manera. A mí me parece lo mismo. Y tampoco se los puede juzgar cuando un gobierno haciendo campaña les prometió que iba... a ver, hay algo que hay que decir. En realidad Macri reconoce el buen gobierno de Cristina cuando en su campaña decía que no iba a cambiar nada. Digamos, No vas a perder nada de lo que tenés, decía exacto, también, ¿no? Implícitamente reconoce todo lo bueno que tenía el otro gobierno, porque nos quiso hacer creer que no íbamos a perder nada de lo que habíamos todo lo que había logrado el gobierno de Néstor Comentario y de Cristina. espectacular, te lo voy a robar. Y sin embargo después hace todo lo contrario y bueno, la verdad que no hay derecho, lo justo sería que no puedan mentirle a la sociedad, digamos, ¿no? Totalmente. En eso coincido con Nicole, de que la gente... pero llega un punto, Carmela, donde no se puede tapar tampoco el sol con un dedo y la realidad, como digo yo siempre, está en tu heladera. Abrí la heladera, anda ¿cuánto hace que no llenan un changuito en el supermercado? Que andan todos con el chiquitito. Pero de eso todo el mundo, ¿sí? Entonces no hay que ser tampoco, no tenés que estar tan inmiscuida en la economía, ni en los números, ni nada, para darte cuenta que realmente es un gobierno de ajuste. Ahora aumentó 28% la luz en la provincia. Un nuevo aumentó la nafta también en el día de la fecha. Sí, la nafta aumenta. Lo que han hecho realmente es que esas personas que podíamos decir que estábamos en una clase media, que nos podíamos dar un gusto, que a ellos les caía mal también, porque he escuchado ministros decir que, ¿cómo es eso de que vamos a comer más de una vez por mes afuera? Claro, como si la gente no puede ir a comer afuera, y nos lo decían. Nos lo decían en campaña, eso es lo más grave. ¿Cómo es eso que dice María Eugenia Vidal, que dice que los pobres no llegan a la universidad? Entonces son cositas que te van diciendo que es como que ellos te quieren convencer del lugar que vos tenés que ocupar, que no tiene que ser más que otro que un simple empleado que apenas puede llegar a fin de mes y ni siquiera eso ahora. Entonces querer convencer a la gente de eso realmente me parece bajísimo, ¿no? Digo, es perfectamente ir en contra de la igualdad de oportunidades, de la justicia social. Bueno, es un gobierno de derecha. ¿Qué más? Sí, y ahora para combatir todo esto, obviamente que lo que requiere, me parece, es mucha organización. A ver si Juan nos trae el agua caliente, porque hay que organizar el mate. Sí, vamos a ordenar primero la casa, como diría Raúl. En busca de esa organización, ¿cómo ves vos la situación actual de la oposición, incluyendo obviamente el movimiento nacional del cual vos activamente sos parte? ¿Cómo ves el grado de articulación entre las fuerzas políticas que se pueden ofrecer como alternativa al gobierno de Cambiemos? Yo siento que en este punto, lo que yo quisiera es que nos pongamos de acuerdo y que tomemos como que realmente quién es el enemigo acá, quién es el que nos está metiendo en esta situación cada vez peor, en este pozo que pareciera que no tiene fin. Entonces debiéramos eso, como forjar una unidad, ¿no? Sin divismo, sin preocuparse quién va a ocupar el primer lugar o el segundo o el tercero. Pero además de forjar esa unidad para el 2019, que yo no tengo duda que va a ser
nacional y popular, no tengo duda, no está en mi cabeza que esta gente pueda llegar a ser reelecta. Y 4 ellos lo años para saben, Macri. y ellos lo saben, y por eso, y como saben que no van a ser reelectos, están tomando todas las medidas estas que están tomando ahora, porque saben que, bueno, es el trabajo al que vinieron a hacer, y lo van a finalizar como sea. Entonces, para mí, digo, la oposición, además de preocuparnos por esas elecciones del 2019, tendríamos que estar más en la actualidad, con la gente. Yo veo dirigentes, es real, pero hay otros dirigentes que lamentablemente, vamos a hacer un mea culpa también, no están con la gente. No están, y el momento es es estar ahí en la calle. Yo digo, ya que no tenemos EGT, digo, no pretendo tampoco que me tilden como de desestabilizadora, que quiero ir a hacer violencia, cortar una calle con violencia. No, pero sí hay que enfatizar esto de la protesta social y acompañar a la gente en su reclamo, ¿no? Veo a la gente un poquito como que estas chicas hoy estaban convocadas ellas solas, como que el ciudadano en su casa quiere eso. El ciudadano quiere dirigentes que lo estén acompañando. Ahora, lo dijo bien Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue en el acto ese del 9 de diciembre en la plaza llena, ella dijo, cada uno de ustedes tiene en su interior un dirigente, y cuando sientan que aquellos a los cuales votaron y le confiaron el voto los defraudaron, tienen que sacar esas banderas, tienen que salir, reclamar, porque lo mejor que nos han dejado es el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de los derechos, el empoderamiento de las libertades. Entonces, en ese contexto, digo, y dejo también muy claramente que los dirigentes dejaba un país muy cómodo para la gente, pero no para los dirigentes. Y de esta incomodidad se refirió Cristina. Entonces, eso lo vemos bien reflejado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde algunos dirigentes, porque en esto del reclamo se escucha desde todos lados, ¿no? El acompañamiento de los dirigentes. Y como vos bien decís, hay un montón de dirigentes políticos que están en la calle con la gente, en el Parlamento, muchos, tratando. Sí. Lo cierto es que hoy no tienen los números para dar vuelta de determinadas disposiciones del gobierno, porque hay otros dirigentes que, a pesar de ser elegidos para ser miembros de la oposición y oponerse, por ende, a las medidas de este gobierno, con las cuales un gran porcentaje de la ciudadanía no estuvo de acuerdo, decidieron cambiar su función después que fueron electos, y le está dando a este gobierno los números para poder efectuar este ajuste. Traidores, dice llanamente. Entonces, en eso yo creo que hay que ser sinceros con la gente y decirle, sigue siendo importante el empoderamiento, sigue siendo importante que se movilicen, sigue siendo... Totalmente. Porque a lo único que le tienen temor los dirigentes políticos es a eso, al escrutinio de la gente, porque en algún momento tienen que volver y ponerse y ser escrutados por la gente, y porque pueden acceder a sus lugares solamente por el voto popular. Entonces, en eso decirle a la gente que lo siga haciendo, que va a haber dirigentes que lo van a estar acompañando, y seguramente esos dirigentes son los que puedan erigir la próxima opción de gobierno para lo que sea el macrismo, y los otros quedarán en residual, digamos, ¿no? Y pasarán a la historia como, por lo menos esperamos que así sea, como lo que han sido, sin pena ni digamos, gloria, ¿no? Sin pena ni gloria, tal cual. Estuvo muy bien Cristina cuando le dice a Pichetto que no se preocupe, que el que no llega, digamos, y no es porque Cristina les ponga palos en la rueda, sino porque simplemente... Que le caiga un rayo. No te da, digamos, cuando no Sí. no te da, digamos, Totalmente. ¿no? Así que bueno, eso, no, nada, que es muy importante que la gente, y por eso es muy importante también lo que haces vos, Nicole, de estar en las marchas con la gente, de mostrarla, porque como decíamos hace un rato, frente a los medios hegemónicos, las redes sociales hoy son una gran herramienta. ¿Cómo encontraste ahí? ¿Fue casualidad? ¿Fue un día jugando? ¿O dijiste, me va a salir, lo voy a hacer? Realidad pura. Porque recordemos, estamos con Nicole González, que es la rubia peronista que la CITE denominó Moria Kazan. Moria Kazan, sí. Moria Kazan. Yo podría ser la morocha radical, ¿o no? Claro. Tendría que empezar a poner un poco más de onda no, a mi producción. Pero bueno, comenzó con un video cortito que hice en mis vacaciones el año pasado. Soy una persona muy agradecida a la vida, a las oportunidades que yo pude tener. Vengo de una familia humilde. Entonces me vi en una terraza de un hotel lindo con una amiga y dije, la puta madre, perdón de la expresión. Pero digo, ¿a dónde pude llegar? Digo, tampoco era que estaba wow, ¿no? En Dubái, estaba en Brasil, en un hotel sencillo, pero para mí era mucho. Entonces quise mandarles un videíto expresándoles mi agradecimiento a mis papás primero, que vos los conociste en el evento de Dolores, viste lo que son, peronistas a full. Y entonces quise marcar eso, quise marcarles el agradecimiento, digamos,
por lo que hicieron por mí y decir que bueno, que yo gracias a tener esto, justicia social, igualdad de oportunidades, pude, anticipándome al relato de María Eugenia Vidal, que meses después dijo que los pobres no llegan a la universidad, pude decir eso, digo, gracias a que tuve igualdad de oportunidades, por eso quiero la misma igualdad de oportunidades, justicia social para todos los pibes de mi país. Eso solo es lo que dije. Corté, y los gorilas agarraron este video y lo viralizaron, pero en sentido negativo, como diciendo, mirá, esta cuca, esta peroncha, como muestra, estaba en bikini. Bueno, también usé un poquito, para que trascienda el mensaje, un poquito del escote, que no lo veo mal. ¿Cuántos han usado su cuerpo para tener un programa de televisión, no? Para defender a este gobierno, ¿no? Aparte que tenemos de esas, ¿no? Lo hice con un mensaje, y entonces... Como se viralizó esto Lucas en sentido negativo, ¿sí? Bueno, en realidad lo que hice entonces, me subieron en páginas porno de internet y demás también, como porque les dolió lo que dije en definitiva. Entonces redoblé la apuesta y justo me había llegado la factura de la luz, que había pasado, no sé, de ponerle 100 pesos a 1000 y pico de pesos. Entonces dije, bueno, ya que a ustedes les gusta, me vestí peor que como estaba, obviamente, porque además me muestro como una mujer libre, o sea, porque digamos, el cuerpo es un envase, como te vistas, la gente no te tiene que tratar de una manera porque te vestís, o sea, derecho, es libertad, eso está bueno, ¿no? Para vencer, digamos, el machismo. El machismo no se lo combate poniéndote una polera, sino enseñándole que me tenés que respetar como yo esté, porque este es mi cuerpo, a ver, seguro, ¿no? Entonces me llegó justo la factura y hice un videito y les dije, ya que a ustedes les gusta tanto la pornografía, miren cómo me hicieron la colita. Y revisen la suya también, porque me parece que a ustedes también se la están haciendo, porque en esta película porno estamos todos incluidos. Y ese se hizo súper viral y ya empecé ahí con los videitos. Llegó un momento, tocando, digamos, con humor, poniendo un poco el cuerpo como para que trascienda y pase por todos los teléfonos argentinos y les quede el mensaje. Llegó un momento donde realmente no pude hacer más humor, porque hoy por hoy realmente no está la situación para hacer humor. Acaban de matar a un pibito en Chaco por hambre, a ver si nos ponemos de acuerdo. Sí. Entonces me di cuenta que por ahí el lugar mío era más en la calle. Pasé justo por una marcha y se me dio por cubrirla con el teléfono. Digo, lo voy a hacer en vivo, y se recontra viralizó. Entonces dije, este es mi lugar. Acá no hay medios hegemónicos de esto que te están hablando de otra cosa. Este es mi lugar. Y así me empoderé. Mi bandera es mi celular, como la llamo yo. Y fui a todas las marchas, y ahora la gente de todos los puntos del país me escribe, me manda algún tipo de reclamo para que yo lo comparta, y terminé siendo como el Canal 13 para los gorilas. Pero no pierdas el humor, porque además la gente necesita un poco de ese humor, ¿no? Frente a la desesperanza, frente a la situación difícil, el humor, y el humor para los que se resisten también es importante, digamos, ¿no? Porque les abre la cabeza, es decir, bueno, algunas cosas te las podemos plantear, porque también la grieta a veces se fortalece con esto de somos fundamentalistas, digamos, ¿no? Para muchos nosotros somos fundamentalistas, porque hablamos apasionadamente de lo que creemos, de nuestras convicciones, y entonces justifican esto de la bronca y el odio en un supuesto fundamentalismo. De hecho, el otro día Carla Peterson hace un Twitter diciendo que había mucho fundamentalismo del lado macrista y del lado kirchnerista, y que si no eras ninguna de las dos cosas, creo que el Twitter lo hace en consonancia con la posición del marido que tiene, que es Lustó, que no es ninguna de las dos no cosas. Se sabe bien qué. Claro. Hace un discurso progre del lado de un lado, y en la Cámara de Diputados se comporta como si fuera un macrista más. Pero bueno, incentivado en esto, creo que nos tratan de fundamentalista porque hablamos con pasión y defendemos nuestras convicciones. Y el humor es una forma de llegar a un montón de gente que por ahí... El humor vence al odio también, ¿viste? Que decían el amor, el humor vence al odio. Está muy bueno. Y bueno, en todos estos reclamos no nos olvidemos también de los jubilados, que siempre está bueno decirlo, porque los jubilados, 7 de cada 10 no llegan a fin de mes. Eso es estadística, está ahí, es oficial. Hay viejitos que tienen que elegir entre comprarse el medicamento o comer o pagar la luz. Y esa es la realidad que estamos viviendo, y trabajaron toda su vida, aportaron toda su vida, y aún los que no aportaron toda su vida, o las amas de casa, por ejemplo, que laburaron 3 veces más que estas ricachonas que cobran jubilaciones de privilegio, ¿no? A las cuales le está peligrando en este momento la jubilación, porque este gobierno también tiene intención de recortar 3 millones de jubilaciones. Por los abuelos no hay marcha. Eso es lo que yo siempre pienso. Digo, porque no tienen un sindicato, porque no sé qué problema tenemos nosotros con empoderarnos de la lucha de ellos, que será nuestro temor a llegar a viejos, no sé, pero los viejos necesitan que estemos en la calle por ellos también. Desde Norma Pla para acá no hay un referente de los viejos para las luchas. Digo. Hubo el año pasado, cuando fue ese episodio brutal. Sin embargo, en la reforma previsional fue una de las
marchas más masivas y de las acciones más virulentas de este gobierno en cuanto a los derechos humanos también estábamos hablando. Yo lo que viví esos días, que además trabajo en el Congreso argentino y tuve que estar ahí, una virulencia, una violencia de parte de... Teníamos 5 o 6 fuerzas de seguridad del Estado, estaban los de la Policía Federal, los de la Policía de la Ciudad, la Gendarmería, Prefectura, bueno, obviamente el ruido y la música de fondo eran las balas de goma constantemente, pero durante horas. Hubo gente que perdió un ojo. Nosotros tuvimos la oportunidad de sacar a uno para que pudiera llegar al Santa Lucía, que es el hospital que se dedica a eso. Le lanzaban perros a la gente también, muchos heridos con los perros de la policía. Y el otro día yo contaba con Nicole, tuvimos la oportunidad de estar en Dolores en un panel de mujeres. El Congreso ya está vallado de manera permanente. Han puesto en los ingresos de la Cámara de Diputados unas vallas permanentes, digamos, ya no las sacan, digamos. Lo mismo ocurre en Gobernación, en La Plata. Eso es un clima, ¿no? Y en La Rosada. Exacto. En La Rosada también, sí, es verdad. Bueno, el clima es el decreto también de Mauricio Macri, ¿no? Que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en las cuestiones internas. No, eso es... Bueno. Terrible, y también parece que nos vamos olvidando de las cosas. Sí, no, es que son tantas, son tantas las pálidas, ¿no? Sí. Pero bueno. Por eso, no perdamos el humor. No, les prometo que no. Ya esta semana me pongo a hacer algún videito ahí para levantar el ánimo. Levantarnos el ánimo a todos nosotros que también lo necesitamos para resistir, resistiendo con humor, resistiendo con aguante. Te agradecemos muchísimo, Nicole, la participación en el programa, fue un placer. Gracias, Lucas, también por acompañar. Muchas gracias, es mi trabajo. Y bueno, les mandamos un beso grande a todos los que nos escuchan por Radio Caput y por el medio de Facebook en vivo. No tuvimos oportunidad de leer los mensajes, después se los vamos a hacer llegar a Nicole. Y los esperamos el miércoles que viene en adelante por radiocaput.com. Y no sé, yo vi el horario y me lancé. ¿Está bien?